El presidente Rodrigo Paz dice que gobernará Bolivia hasta 2030. ¿Cómo? ¿Así? Hace 40 días, Bolivia amaneció con una pregunta que hoy sigue sin respuesta. ¿Quién tiene derecho a gobernar este país? Hoy, más de 80 puntos de bloqueo mantienen paralizado al país, mientras el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley de estado de excepción. La respuesta: detenciones ilegales de dirigentes sociales, saqueos de casas durante actos de desbloqueo y un fuerte respaldo de los gobiernos de derecha de la región, encabezado por Estados Unidos. Preocupante, ¿no? Este es un análisis de lo que Paz y los medios de comunicación alineados con su gobierno no quieren que veas. La incapacidad del gobierno para dialogar con los movimientos sociales y buscar una salida pacífica al conflicto y el terrible error cometido junto a la mayoría de la Asamblea Legislativa. Hablamos de la represión legalizada. Y es que pareciera que el diálogo solo puede darse a través de los gases. Por ello, las organizaciones movilizadas enviaron una carta al Ejecutivo con condiciones mínimas para conversar. Pero para entender la crisis que vive hoy Bolivia es necesario regresar a 2019. El analista Wilmer Machaca lo cuenta. Creo que no se puede entender estos conflictos sin varios antecedentes, sobre todo desde el 2019, en donde se ha generado una intencionalidad de hacer un giro político, pero no solamente con la intencionalidad de reducir la participación política de un partido político en específico, en este caso del MAS, sino también de identificar al grupo social que lo sustenta, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Yo creo que el 2019 llega sobre todo cargado sobre una crisis de legitimidad, sobre una crisis sobre legitimadamente, sobre la institucionalidad a partir de la prolongación de las expectativas de poder ser nuevamente gobernante Evo Morales, lo que ha generado un descrédito sobre las instituciones y el proceso electoral que al final han tenido que anularse, ¿no? Creo que la intencionalidad del 2019 a partir de eso sobre todo desde el otro polo, ha sido mermar cualquier posibilidad institucional de participación, sobre todo democrática electoral. Eso sobre todo se ha dado muy claramente el 2025, pero a la vez hacer, digamos, un proceso de, si se puede decir, de estigmatización o fijación, sobre todo en el bloque social que lo ha sustentado. El gobierno respondió con más detenciones. Justino Apaza, dirigente sindical de La Paz, fue detenido en su casa sin orden judicial. Simona Quispe, ex senadora, fue interceptada en la ciudad del Alto y trasladada por unos agentes encapuchados a un vehículo sin placa. Yesenia Vargas, secretaria de la Federación Cocalera Carrasco, también fue detenida luego de admitir en un programa de radio que no permitiría que este gobierno privatice sus recursos naturales. Por ello, la COP denunció una cacería contra sus dirigentes, operativos clandestinos con personas encapuchadas que buscan descabezar las movilizaciones. Cuando uno se pregunta esta crisis, es por qué esta crisis, ¿no? Que al final es una pugna de poder, pedir la renuncia de un presidente como agenda, como parte, digamos, de la demanda, es sumamente política, y entonces estamos aquí, ¿no? ¿Quién puede más? ¿O el gobierno o los sectores movilizados? Los manifestantes exigen su renuncia. Para el presidente Rodrigo Paz y su gobierno son simplemente delincuentes y narcoterroristas. Los dirigentes sociales que se encuentran en las calles cumpliendo con el mandato de sus bases son caracterizados así por este gobierno. En medio de este proceso en pugna juegan también un papel esencial el accionar de los medios de comunicación y el espacio digital en Bolivia, en relación con cómo se presentaba el gobierno de Paz antes de asumir el poder. El giro que ha dado el gobierno, así, más que el gobierno, inclusive el presidente, algo que ya se veía por lo menos a mediados del proceso electoral de la segunda vuelta, un cambio, ¿no? Digamos, de alinearse a cierta línea política, sobre todo, digamos, geopolítica con Estados Unidos,
Ahí también entra Fernando Cerimedo, que es un asesor político que llega a mediados de gestión, y en el espacio digital es en el cual yo generalmente me desenvuelvo. Entonces se siente, se nota que algo ha cambiado, ¿no?, en el ecosistema digital político boliviano. Sobre el tema comunicacional, Wilmer Machaca también señala un elemento esencial en relación con la imposición de narrativas y la importancia de la movilización también en el ecosistema digital. Movilizado sobre todo tiene una desventaja de brecha digital, de no tener la capacidad digital de responder, de crear contenido. Y creo que también hay una brecha generacional, y ahí creo que el tema de una gran victoria, si se puede decir, dentro de lo que sería lo comunicacional, que ha generado un quiebre dentro del sector popular, de no generar ese vínculo entre, digamos, los padres que se estén movilizando y los hijos que tal vez estén en sus casas. No, más bien todo lo contrario. Yo creo que la capacidad comunicacional que tuvieron, sobre todo, ha sido en gran medida de que generacionalmente esta generación que puede o tiene vínculos con lo étnico, con lo indígena, con lo popular, digamos, se desvincule de esto. Y eso también es una derrota y un fracaso de muchas políticas de descolonización, y en muchos casos de la responsabilidad que también tuvo el MAS como en todos sus gobiernos. La ley de regularización de estados de excepción fue aprobada en una sesión maratónica por la Asamblea Legislativa de Bolivia. Y es que no estamos ante una norma técnica de ordenamiento, sino ante un andamiaje que busca neutralizar socialmente al país mediante un régimen jurídico extraordinario. Parece difícil de entender, pero acá le contamos los puntos más importantes de esta ley. Habilita formalmente la intervención de las Fuerzas Armadas junto a la policía boliviana frente a escenarios de conmoción interna. El peligro no radica únicamente en el despliegue de las botas militares en las calles, sino en la intencional ambigüedad y el blindaje judicial que la ley otorga a los encargados de ejecutar la represión. Las carreteras son infraestructura crítica. La ley define como infraestructura crítica las carreteras troncales, departamentales, municipales y centros de abastecimiento. El texto define como instalaciones indispensables para la vida, seguridad, salud, economía y gobernabilidad. ¿Qué significa? Que el bloqueo de rutas, la herramienta de protesta más común en Bolivia, deja de ser una manifestación social y pasa a ser catalogada automáticamente como una amenaza directa que activa la fuerza militar. Conmoción interna, discreción. La causal incluye disturbios masivos y paralización de servicios. Insuficiencia operativa previsible. Los militares intervienen cuando la policía resulte manifiestamente insuficiente o previsiblemente rebasada. Arrestos inmediatos sin orden judicial, autorizadas al arresto y su traslado inmediato ante autoridad competente, ante el incumplimiento de las disposiciones. Pero lo más alarmante es cuando revisamos el blindaje judicial que brinda esta regulación. Hablamos de inmunidad anticipada ante el delito. Presunción de legalidad. Las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad. Esto invierte la carga de la prueba. Si sufres un abuso, no es el uniformado quien debe probar que actuó apegado a la ley. Eres tú, la víctima, quien debe demostrar la ilegalidad del acto. Se presume que el Estado actúa de buena fe. Se sospecha de la víctima. Patrocinio legal con fondos públicos. El órgano ejecutivo está obligado a proporcionar abogados pagados con fondos estatales a policías y militares investigados. El dinero de los impuestos se usará para defender a quienes ejecuten la represión. Aunque la ley excluye torturas o ejecuciones, la trampa estructural se mantiene. La delimitación de si es o no una violación grave queda en manos del propio Estado. El presidente dicta el decreto supremo y actúa de inmediato. La Asamblea tiene hasta 72 horas para revisar. La misión militar explícita: garantizar la libre transitabilidad. El Ejecutivo actúa primero y rinde cuentas después. Durante esas 72 horas, las tropas ya están desplegadas y los arrestos consumados. El artículo 23 le asigna directamente al Ejecutivo levantar bloqueos por la fuerza. La norma opera ahora mismo sin mecanismos de control ciudadano en tiempo real. Y es que Bolivia no es un folio en blanco, es un país cruzado por una densa memoria histórica que recuerda, por ejemplo, lo sucedido en el año 2019 entre Sacaba y Sencata, 20 personas fallecidas por la represión militar. El pasado 6 de junio en San Julián,
El gobierno intentó quebrar un punto estratégico de las movilizaciones aplicando la lógica de fuerza que la nueva ley ampara. Envió destacamentos policiales, pero sumó un actor alarmante: civiles pertenecientes a la Unión Juvenil Cruceñista, grupo catalogado por expertos internacionales como una organización parapolicial y violenta. La presencia de civiles, grupos de choques, actuando directamente con la fuerza militar o policial suele ser uno de los síntomas más peligrosos de esta etapa histórica. El discurso del gobierno insiste monótonamente en una sola narrativa. El expresidente Evo Morales comanda cada piedra colocada en las carreteras, pero cuando se revisa lo que sucede en las calles, la realidad fractura este reduccionismo. El ala evista participa activamente e influye, pero adjudicarle la conducción total implica omitir que las bases responden a dinámicas de subsistencia propias, a pliegos postergados por años, a salarios congelados frente a la inflación y a un profundo desprecio institucional. Los analistas consideran que basar la estrategia del Estado en la conspiración de un solo hombre puede ser una lectura sumamente grave y equivocada sobre la realidad que hoy vive este país. Una de las mayores fallas del Ejecutivo fue asumir que las organizaciones actúan de forma autómata, perdiendo de vista su memoria histórica y orgánica. En la región del Chapare, los cortes continuos de energía eléctrica han sido interpretados por las federaciones cocaleras como tácticas de amedrentamiento político. El gobierno los atribuye a fallas técnicas, dos verdades enfrentadas y un nuevo pozo de desconfianza. Y es que la crisis ya escaló al nivel geopolítico. Les comentaba sobre el apoyo de los diversos gobiernos de derecha de la región, encabezados por Estados Unidos. Las declaraciones no se han hecho esperar. En más de una semana, el gobierno de Estados Unidos ha declarado su apoyo al gobierno de Bolivia en más de 4 ocasiones, lo que nunca había sucedido en más de 10 años. Tiene que ver con el interés de Estados Unidos en que se mantenga un gobierno que sea afín a sus intereses políticos. Las declaraciones de Peter Herseth, por ejemplo, también estuvieron presentes replicando la estrategia del gobierno de paz, declarando a los que se encuentran ahora mismo en las calles como narcoterroristas. Mientras el gobierno se encargaba de perseguir a una diputada argentina que llegó invitada por la Central Obrera Boliviana a acompañar diversas movilizaciones en la ciudad del Alto, nunca se han pronunciado sobre esta muestra de intervencionismo directo por parte de Estados Unidos, no solo con una supuesta ayuda humanitaria, sino con el espaldarazo directo del escudo de las Américas. El tema de los vándalos, de que ellos son los violentos, ¿no? Y ellos son los racistas y ellos son los violentos. No ha sido una situación mucho más compleja. Yo creo que ahí ni el sector movilizado ni sus intelectuales, en su gran mayoría, no entienden a qué se están enfrentando. Y ahí ha sido sobre todo la derrota, sobre todo comunicacional y simbólica, y es algo que no hay capacidad de respuesta. Entonces ahí lo único que se ha podido, digamos, hasta el momento es como que acentuar, digamos, la polarización, obviamente con mucha mayor ventaja para quienes pueden construir narrativas. Y esto, por ejemplo, del narcoterrorismo, que es la nueva estrategia. Entonces esta etiqueta de los narcoterroristas sobre todo está pensado en justificar, entiendo yo, las acciones que seguramente van a ejercer de aquí en adelante, sobre todo con aprobar un decreto de estado de excepción, exigido en muchos casos, lo que se dice, ¿no? Desde medios, la gente, se exige que exista un estado de excepción para que ponga lugar a la gente. Sí, hasta la gente cansada, sí, se está perjudicada, sí, totalmente. Eso se puede entender. Pero una cosa es que esté cansada y otra cosa es que puede inclusive exigir el orden, pero otras cosas que desee, digamos, esta especie de aleccionamiento, esta especie de que hay que ponerlos en lugar. Otra de las estrategias utilizadas por el gobierno de Rodrigo Paz son las prebendas económicas, la posibilidad de apoyar económicamente a aquellos sectores que hoy están tanto movilizados como afectados por los bloqueos. Y es que la afectación va directamente a aquellos sectores productivos, pero los mismos integrantes de cada uno de estos sectores sociales reconocen la incapacidad del gobierno de Rodrigo Paz para dialogar con los sectores y encontrar una salida pacífica a sus demandas. Venimos a hacer escuchar a este gobierno hambriador. Nosotros ya no tenemos canasta para vender a las señoras amas de casa. Nosotros nos encontramos
bien acorraladas, hermanos. Por eso hemos venido a protestar, a hacer conocer nuestra protesta a este gobierno hambriador. Sin embargo, lo que hoy caracteriza a la ciudad de La Paz son las largas filas de los vehículos en la espera de poder cargar combustible para continuar con su vida y trabajo diarios. Miércoles hemos dormido hasta el día de hoy, que es lunes, madrugada. Queda hacer 5 días y por causa de la gasolina. Sobreviviendo con lo poco que nos trajimos, coca, ya no tenemos comida, no tenemos agua, estamos tomando el agua que utilizamos para el radiador. La estrategia del gobierno de Rodrigo Paz es culpar a los bloqueadores de la falta de combustible en la ciudad de La Paz. Sin embargo, ello tampoco resuelve el problema, porque antes de que comenzaran los bloqueos, la mala calidad del combustible ya venía afectando fundamentalmente al sector de los transportistas. Hoy, después de 40 días de movilización en diversos puntos del país, las demandas históricas vuelven a aflorar, están ahí presentes, aquellas que no pueden ser calladas por ninguna ley de excepción. Realmente quien gobierna este país los representa. ¿Quién tiene la capacidad para representar a los bolivianos desde su identidad, desde sus proyectos políticos? Una propuesta que busca criminalizar a los dirigentes sociales, que busca acallar sus voces en los puntos de bloqueos del país, que no establece un canal de diálogo directo, que no tiene la capacidad para entender sus complejas formas de organización, o que busca la judicialización como respuesta a sus demandas. Acá seguiremos para contarles qué sucede desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Soy Saraí Amorós.